Saludos, bendiciones para todos. Paz de Dios con todos ustedes. Espero que estén muy bien. En nombre del Señor Jesucristo. Quien les habla el pastor Freddy del Instituto Global de Ministerio y Discipulado y del Movimiento Evangélico Alianza de Cristo. Es un gusto, un honor y un placer estar nuevamente con ustedes llevándoles estas temáticas libres. He tenido algunas problemáticas económicas, familiares, que en algún caso me han ido impidiendo el extender las temáticas libres como algunas otras cosas. Pido disculpas de antemano a todos los estudiantes del instituto, en los cuales yo tengo pues a disposición 3 trimestres de estudio. Igualmente también pido disculpas a aquellas personas en los grupos donde estoy anexo en no llevar algunas temáticas como de costumbre por la situación que ya les he comentado, pero bueno, pidiéndole al Señor que todo pase, que calmen las tempestades y teniendo confianza y fe en el Señor de que todo esto va a salir pronto de este proceso tremendo. Continuamos llevando las formaciones. En este particular voy a centrarme en una temática muy interesante. He hablado con 2 personas que han dejado pues sus escritos en cuanto a la doctrina del solo Jesús, una doctrina que se ha implementado en algunas denominaciones, entre ellas una denominación muy conocida como las Asambleas de Dios, que bueno, tienen su base, pero igualmente pues también hay que escudriñar bastante para poder identificar ciertos paradigmas que se encuentran dentro de esta doctrina y que lógicamente pues afecta de manera irregular a algunos que otros hermanos en Cristo de otras denominaciones, las cuales pues tienen sus bases en la Trinidad. Entonces por esta razón mencionan algunos pues, pero es que la Trinidad no está en la Biblia. La Trinidad como tal, como palabra escrita, Trinidad no se encuentra en la Biblia. Eso sí es cierto, eso no se encuentra en la Biblia. Lo que se encuentra en la Biblia es la esencia del trasfondo que representa la Trinidad en cuanto a los escritos. Y para eso voy a extender una pequeña temática respecto a esto, conjeturando algunas particularidades que me mostraron algunos hermanos de otras denominaciones con lo que representa la creencia de los que tomamos la Trinidad como una base doctrinal en este sentido. En este particular voy a tomar el énfasis del bautismo, porque hay unos que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y otros que bautizan en el nombre de Jesús. Pero entonces ahí está el dilema. El dilema comienza no es en el nombre de la Trinidad, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque la Trinidad no existe. Es en el nombre de Jesús. Entonces hay otros que dicen, sí, pero Jesús en la Gran Comisión en Mateo 28 dijo, y luego sale el otro. Pero en Hechos también dice. Entonces hay esa pequeña discrepancia de doctrina. Como yo le decía a uno de los hermanos que me había escrito, le había dicho, es que el problema es cuando la mente nuestra cree lo que simplemente está viendo y lo trasfondea de la misma manera en la que está escrita. No es lo mismo retener una información que digamos, identificar o analizar este pasaje desde una perspectiva general, bíblicamente hablando, o teológicamente hablando. Entonces, no sé si es que no han ido a un instituto bíblico, no sé si es que no han ido a un seminario bíblico en donde les hayan enseñado esta particularidad, pero solamente creen en su esencia. Bueno, hay algunas instituciones cristianas evangélicas que tienen sus propios institutos anexos, cosa de que sus doctrinas únicamente sean las establecidas en los estudios universitarios. Eso no sucedió conmigo. En mi caso, yo recibí una formación de un instituto fuera de lo que es la parte cristiana evangélica, pero que tiene relevancia con el protestantismo. No trabaja con iglesias directamente, trabaja como instituto
particular, pero tiene relevancia en la palabra de Dios como tal. Entonces, el hecho es que el tema del bautismo en el nombre de Jesús y el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es uno de los grandes intereses temáticos actualmente en el ámbito teológico. Y ha sido un objeto de debate entre estudiosos y denominaciones a lo largo de la historia. Eso no es desde ahora, eso tiene siglos de debate. Y cuando se aborda un análisis como este, hay que fundamentar la consideración hermenéutica bíblica o la interpretación de escritura como teología sistemática para organizar las enseñanzas bíblicas en torno a un marco que sea coherente, no de mi pensamiento, sino del pensamiento que revela el escritor por medio de lo que Dios le dio a escribir, no de lo que uno mismo como ser humano se conjetura, porque ahí es donde se cometen los errores. Y ahí es donde se llevan a las personas, como decimos nosotros en términos cristianos, ahí es donde se llevan las almas al matadero, cuando no se les explica correctamente en función de lo que realmente está escrito en la palabra, sino que lo toman literal, por decirlo de esta manera. Y literalizadamente las cosas bíblicas no pueden ser llevadas a cabo bajo una doctrina, tienen que estudiarse. Por eso mismo el Señor mismo dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que hoy tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si yo no escudriño la escritura, no entiendo. Voy a tomar como base la literatura, la base literal. No tomo el contexto correcto del pasaje. Entonces, primeramente voy a establecerme en Mateo capítulo 28, verso 19. Ahí Jesús estaba dando a sus discípulos una instrucción específica, y es el mismo Jesús. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un verso conocido como la Gran Comisión, que se destaca por la fórmula trinitaria del bautismo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, la estructura de esta frase implica una unidad y diversidad en la naturaleza divina, donde el nombre singular, es singular el nombre, se refiere a la plenitud de la deidad, de la divinidad, manifestada en tres personas distintas. Me estuvo diciendo uno de ellos: sí, pero es que si usted piensa que el Espíritu es el Espíritu Dios del Padre, que el Dios del Hijo, que el Dios del Espíritu Santo, son tres dioses. No, esa no es la forma de estructurar un contexto. Primero tenemos que ir al pasaje y identificar por medio de los principios hermenéuticos cómo voy a dar el contexto correcto a la escritura. No es tomarlo de forma literal. La elección de esta fórmula está reforzando una idea, y la idea es que el acto de bautizar debe reflejar la doctrina de la Trinidad, una enseñanza muy fundamental de la fe cristiana que afirma la igualdad y la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia cristiana primitiva extendió ese mandato de Jesús en el contexto trinitario, y eso se convirtió en una práctica establecida a lo largo de los siglos. Sin embargo, surgió la pregunta de por qué en el libro de los Hechos encontramos una descripción muy diferente que dice bautismo únicamente en el nombre de Jesús. Y ahí es donde voy. Los primeros capítulos del libro de Hechos muestran a los apóstoles obedeciendo un mandato de bautizar. Por ejemplo, Pedro, en su discurso en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 38, manifiesta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así vamos a encontrar pasajes como este en Hechos 8:16, en Hechos 10:48 y en Hechos 19:5, en donde los registros describen el bautismo en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de Jesús. Y esta fórmula parece ser el estándar en la práctica de la Iglesia Apostólica, a menos en los primeros en los primeros años después de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se reconcilian estas dos formas aparentemente diferentes del bautismo? Algunos dicen: no, pero no es así. O sea, como que no le dan ni siquiera el beneficio de la duda a una reconciliación entre ambas partes. Por eso es que hay que aprender a escudriñar la Escritura para no ser
para no ser engañado. Porque si leemos literal un solo pasaje bíblico y lo tomamos a literatura y lo tomamos a pensamiento humano, no vamos a diferenciar ni vamos a dar una conciliación a lo que realmente está dando a entender el contexto bíblico en diferentes pasajes. Entonces, es importante primeramente que entendamos una cosa, ¿verdad? En el contexto bíblico, el nombre representa la autoridad y la identidad de una sola persona. Ok. Cuando el Nuevo Testamento hace referencia al bautismo en el nombre de Jesús, no se trata únicamente de una fórmula específica, ok, sino de una afirmación de autoridad en la que el bautismo se está llevando a cabo. Jesús mismo afirmó en Mateo 28:18, él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, indicando que todo acto que se realice en su nombre lleva ¿a dónde? A la autoridad divina, porque él tiene un Padre y él dejó un Consolador. Entonces, por esa razón está llevando ese término a la autoridad divina. Cuando se bautiza en el nombre de Jesús, la iglesia primitiva no estaba necesariamente en un conflicto con la fórmula trinitaria. Más bien, al enfatizar el nombre de Jesús, está declarando el reconocimiento de Jesús como el Mesías, como Dios encarnado y como la fuente de redención. Es probable, sí, que cuando se refiere al bautismo en el nombre de Jesús, los apóstoles destacaban la persona y obra de Cristo como el centro de la fe cristiana, especialmente en el contexto de evangelizar a judíos y gentiles que recién comenzaban en aquel entonces a comprender la identidad de Jesús. Pero desde una perspectiva teológica, el mandato de Mateo 28:19 y la práctica que se registra en el libro de los Hechos, en los pasajes que ya anteriormente les había especificado, no son mutuamente excluyentes. Al contrario, estos se complementan, y ese es el detalle que tienen algunas denominaciones. No complementan, sino que quieren excluir una doctrina para implementar otra, y entonces no hay una complementariedad entre estos pasajes. La iglesia primitiva parece que comprendió que la salvación proviene del Padre, que fue planeada desde el inicio, que se manifiesta a través del Hijo, que ejecuta la redención mediante su vida, muerte y resurrección, y que es aplicada por el Espíritu Santo que habita en el creyente. Entonces, bautizar en el nombre de Jesús refuerza que la obra de la redención es inseparable de la Trinidad misma, siendo Jesús el mediador que revela la plenitud del Padre y envía el Espíritu Santo. Entonces es importante también que entendamos que al bautizar en el nombre de Jesús, la iglesia primitiva estaba cumpliendo con esa gran comisión en la esencia de lo que Jesús enseñó, que todo acto de fe y obediencia, incluido el bautismo, se realiza bajo la autoridad de Jesucristo. En este sentido, la iglesia entendió tradicionalmente que tanto el bautismo trinitario como el bautismo en el nombre de Jesús son válidos ambos y correctos, siempre que reflejen la fe en el Dios Trino y en la obra redentora de Cristo desde que llegó a su ministerio en la tierra hasta la resurrección y ascensión al cielo. Entonces, el bautismo en el nombre de Jesús y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este sentido pongámoslo por separado para que no se enreden, ¿no? El bautismo primeramente en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo van a enfatizar la doctrina trinitaria, que es fundamental en el cristianismo, mientras que el bautismo en el nombre de Jesús recalca la centralidad de Cristo en la salvación. ¿Ya? Entonces ambos enfoques se reconcilian en una afirmación de que Dios es uno, pero se revela en manera trina, en la comprensión de que toda redención se realiza a través de Jesucristo. Hablamos de redención, hablamos de salvación, ¿sí? Entonces, para el creyente, el bautismo no es solo un rito, es una declaración de fe, de pertenencia a la comunidad redimida por Dios. En última instancia, ya sea que se utilice la fórmula trinitaria completa o la fórmula cristocéntrica que mencionan los pasajes de Hechos, el bautismo igualmente simboliza la incorporación a la iglesia de Dios. Simboliza el inicio de una vida transformada, el reconocimiento de que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes y activos en la salvación del creyente.
Ambas fórmulas reflejan aspectos esenciales del ministerio divino y juntas expresan una plenitud, que es la plenitud de la revelación bíblica sobre la naturaleza de Dios y la salvación en Cristo. Esta es la manera de hacer explicación teológica respecto a pasajes. Cuando lo hacemos de forma humana, de pensamientos propios, estamos errando. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, simple y sencillamente, no hagamos conjetura de cierta cantidad de pasajes. Simplemente busquemos la conciliación entre los pasajes que tenemos. Porque la Biblia es unificada, la Biblia no es dividida, la Biblia no divide, la Biblia no se contradice ni no se corrompe por sí misma. La Biblia se unifica, se contraponen unos con otros, pero llega a haber una complementariedad de ciertos pasajes bíblicos para dar una única verdad. No una verdad que tiene una denominación, una verdad que la tiene el otro, una verdad que la tiene el otro. Es una sola verdad en cualquiera de las denominaciones. Cuando hacemos algo contrario a la complementariedad de pasajes bíblicos, sin ninguna base teológica o exegética, automáticamente nosotros somos los que estamos fallando. Y nosotros somos los que estamos dando un contexto que no está indicado dentro de la Escritura. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Para estudiar, así tengamos que ir al principio de todo. Así tengamos que ir a una Biblia hebrea y una Biblia griega para constatar, es mejor hacerlo. Pero no quedarnos solamente con la escritura castellana, que es lo que la mayoría hace, quedarse con lo literal en la estructura castellana, y se quedan con la parte literal, pero no meditan más allá de ella, y por esa razón pasa lo que pasa ahora. Muchos paradigmas, muchas contradicciones, muchas ideas fundadas de mente humana que realmente no edifican la casa de Dios como realmente se tiene que hacer. Gracias por la atención prestada. Dios les bendiga y les guarde. Paz de Dios con ustedes. Ya seguiremos en contacto llevando otras informaciones.